Eduardo, ¿qué fue lo que pasó en Río de Janeiro? Bueno, realmente terrible las imágenes que vamos a ver a continuación. Estamos hablando de un hombre que finalmente subió a un colectivo, a un ómnibus, un puente muy importante de Río de Janeiro, y tomó como rehenes a 37 personas. Al comienzo de... 37 personas, imagínate, él subió con algunos bidones de combustible, inclusive amenazó a esas personas que estaban dentro del ómnibus de que iba a incendiar todo si es que ellos no obedecían lo que él hacía. Imagínate, esto ocurría a las 5:25 de la mañana aproximadamente, cuando él amenazaba a todos estos pasajeros. Sí. Ya a las 9:02, porque fueron varias horas que las personas estuvieron ahí como rehenes. Él llevaba más de 3 horas específicamente en ese entonces, y el secuestrador se bajó del ómnibus y la policía finalmente le disparó. Y vemos imágenes. También hubo una confusión porque él, en ese transcurso, en ese lapso de las 3 horas que mantuvo como rehenes a estas personas, liberó a 4 mujeres y 2 hombres. Y el último que había bajado, el sexto que fue liberado por él, la Policía Federal la había confundido con el propio secuestrador y estaban a punto de... Imagínate. ¿Pero qué pensó? ¿Que está en una película que iba a terminar ahí? Imagínate, la policía dice que es un hombre que aparentemente presenta varios trastornos mentales. Él pedía al chofer del ómnibus de que cierre totalmente el paso en este puente, ¿verdad? Sí, el puente se llama Costa y Silva. Es una arteria muy importante en Río de Janeiro. Hasta el momento no se conoce la motivación, tampoco la identidad de este secuestrador, que además de la gasolina que utilizó, el arma que tenía era de juguete. Esto se pudo conocer luego de abatirlo. Un arma de juguete. Un arma de juguete. ¿Y cómo termina la historia? Y finalmente llega la morgue, obviamente, ¿verdad? Al lugar, hace el levantamiento del cuerpo y según la Policía Federal, van a iniciar con las investigaciones. Fueron liberadas las 37 personas. Al comienzo quedaron solamente 32 dentro, y lo que él hizo fue liberar a 4 personas de las 37. Pero la policía termina abatiéndolo. Exactamente. Inclusive vemos ahí imágenes que fueron captadas por los propios transeúntes que estuvieron observando en detalle todo lo que ocurría en este puente de Río de Janeiro. Estamos hablando de Costa y Silva. Creo que este final era más que lógico, considerando que se daba esta situación, la amenaza también de muerte de parte de él, o de asesinato en todo caso hacia las demás personas, por los rehenes, digo. Y obviamente la policía tenía que actuar. Totalmente. Inclusive este hombre, una vez que estuvo dentro del ómnibus, también tenía varias botellas de plástico y distribuyó el combustible que tenía en cada una de esas botellas y los colgó. Los colgó dentro del bus. La idea era incendiar todo. Terrible. Película de terror que se vio en Río de Janeiro. Y de Río vamos a Buenos Aires, Argentina, porque entiendo que nuevamente hay novedades desde el gobierno hacia la política. Exactamente, hay unos cuantos cambios dentro del ejecutivo de Mauricio Macri. Estamos hablando de él, de Hernán Lacunza. Él es el nuevo ministro de Hacienda. Y es muy importante y también muy significativo que ocurra este cambio en plena crisis económica que está sufriendo Argentina. Estamos hablando de Hernán Lacunza. Y él anticipó en esta conferencia de prensa que en los próximos días se va a reunir con los referentes económicos de todos los espacios políticos que van a participar de las elecciones generales del 27 de octubre. Y esa decisión se vincula, dijo, con que el proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria y a la de los precios. No obstante, también aclaró, los mercados prestan más atención al futuro que al presente, y a veces más importante de lo que pueda hacer el gobierno es lo que pueda estar diciendo la oposición. Y hay varias frases que él tiró en esta conferencia de prensa, Diego, y vamos a citar algunas. Estamos en un momento complejo y nos preocupa la situación de la población. Tenemos sobrados argumentos para salir adelante, para dejarle al que asuma una plataforma consistente y robusta para recuperar un crecimiento sostenido. Inclusive tenemos una nota para compartir con todos los televidentes, parte de lo que decía el nuevo ministro de Hacienda en Argentina, Hernán Lacunza. Vamos. Cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía cuando se habla de mercados. Todo lo que pasa en los mercados, las volatilidades de los mercados terminan repercutiendo en el bienestar del ciudadano de a pie. Así que estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer
por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Y de esto, como conferencia que esperemos pueda dar calma en la economía argentina, a Italia, donde parece que no hubo tanta calma y uno se fue del gobierno. Exactamente, crisis política en Italia. Estamos hablando de la dimisión, la renuncia de Giuseppe Conte. Él es primer ministro de Italia, ahí lo vemos en imágenes. Estaba saludando a varios colegas luego de que había dado un discurso bastante fuerte, inclusive discutió con otros legisladores, también con el ministro del Interior de Italia. Y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó que va a presentar oficialmente su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Esto tras una crisis de gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga. Estas dos bandas políticas, ideologías que se enfrentan constantemente en el gobierno de Italia. Y lo que decía Giuseppe Conte, la crisis en curso socava la acción de este gobierno que se detiene aquí. Aprovecho para comunicar que presentaré mi dimisión como jefe de gobierno ante el presidente de la República, fue lo que dijo Conte en una intervención en el Senado después de que el líder de la Liga, el ministro del Interior italiano y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra. Y es un complicado acuerdo entre la Liga y también el Movimiento 5 Estrellas, que se quebró totalmente después de la crisis desencadenada el 8 de agosto por Salvini al pedir elecciones anticipadas. Y Salvini inclusive también habló, que es vicepresidente de la República, con el cargo también de ministro del Interior, respondió con un discurso con tono de propaganda y dijo que no se arrepiente de nada de haber presentado esta moción de censura contra Giuseppe Conte. Complicada también la política en Italia, porque claro, imagínate, este señor que acusaba directamente a Giuseppe Conte y que deriva en su renuncia como primer ministro es vicepresidente de la República y a la par ministro del Interior.